describir las dinámicas de los grupos sociales en estas perspectivas y en estos procesos de conflictividad más amplios, es como, digo, como digamos, el eje que me permitía ordenar estas tres categorías de trabajo, economía y política en relación con el abordaje antropológico, ¿no es cierto? Y con el enfoque antropológico. Me importaba recuperar estas tres categorías en un marco en que desde hace algún tiempo se ha puesto de manifiesto en distintos contextos esta contradicción entre ciertas limitaciones o ciertas dificultades o ciertos límites que encontramos los antropólogos, las antropólogas, en el momento de poder dar cuenta de continuidades, podríamos decir estructurales, respecto de el incremento y la profundización de procesos de desigualdad, el incremento y la persistencia de procesos de segregación, el incremento y la dinamización de procesos de financiarización, digamos, y de construir los vínculos entre esos procesos más generales y aquello que es como nuestra, digamos, para lo que estamos entrenados para mirar, que son justamente estos procesos cotidianos, moleculares, situados en tiempos y espacios precisos, que por eso mismo muchas veces permanecen como en una irreductibilidad que nos dificulta esta construcción más explicativa y esta inscripción más explicativa. Esto empieza a tomar la forma de debates, decía, más explícitos desde hace algunos años, y en el último tiempo, entonces, se registran, digamos, en antropólogos como Susana Narodsky, Massimiliano Molona, Patrick Nebel, Luis Ester, bueno, digo, hay como distintas propuestas, pero este esfuerzo por construir conocimiento más preciso sobre cómo operan las relaciones de producción, extracción y apropiación del excedente en las formas de valor, de dinero, y las contradicciones que se desatan cuando esas formas de producción, de extracción y de apropiación del excedente son disputadas, muchas veces, digamos, en procesos explícitos, y muchas veces a través de prácticas cotidianas, modos de actividad cotidianos que entraman en la realización de la reproducción de los conjuntos sociales subalternos específicos y concretos. En este, digamos, campo de debates y de problemáticas, se imaginan que esto dispara un montón de problemas, de preguntas metodológicas, preguntas epistemológicas, preguntas sobre la especificidad disciplinar. Me interesaba entonces poder recuperar tres núcleos problemáticos para pensar estas conexiones entre trabajo, economía y política, pensar los aportes de la investigación antropológica de las últimas décadas, y particularmente en la que abrevamos, digamos, quienes estamos ahí en la construcción, digamos, del campo de la antropología del trabajo y de los trabajadores, y poder a partir de esto entonces pensar hipótesis, proponer hipótesis de trabajo muy esquemáticas y generales para abordar la realidad latinoamericana contemporánea. O sea que de la realidad latinoamericana contemporánea en concreto voy a hablar en tanto me sirva, digamos, para ilustrar o para poder mostrar algunas de las conexiones que me interesa plantear. Entonces, en primer término, me importaba recuperar esta idea de cómo la problemática del valor nos permite pensar estas conexiones entre trabajo, economía y política
como categorías constitutivas, digamos, de la experiencia social. Y acá me recupero, digamos, me recuesto, me refugio para poder pensar, me sumerjo en estas elaboraciones más conceptuales de fines de la década del 70, principios de la década del 80, en donde había todo digamos, un proceso de problematización, un clima de debate, de problematización y de discusión sobre el capitalismo, las configuraciones del capitalismo y el modo de comprender, de entender el sistema mundo, el imperialismo, las relaciones entre centro y periferia. Y en ese contexto, que venía, digamos, desde la década del 70 y del 60 y el 70, Eric Wolf propone el concepto de trabajo social como punto de partida para comprender la estructuración de relaciones de poder y antagonismos sociales particulares. Voy a leer muy brevemente cómo está pensando Eric Wolf el concepto de trabajo social, porque me parece importante como nodo de articulación de una multiplicidad de problemáticas que son sumamente relevantes en el contexto, en nuestro contexto. Él está recuperando una idea, digamos, de la economía política, de la crítica de la economía política, que es la de trabajo general. Una idea de trabajo, no como actividades, prácticas particulares, encarnadas por categorías de sujetos particulares, sino como un modo de actividad práctica por medio del cual acontece la relación con la naturaleza y se garantiza y se sucede el proceso de reproducción social. De esta manera, con esta noción de trabajo general, abstracta, Wolf va a decir, con esta noción podemos empezar a visualizar cómo cualquier sociedad humana organizada activa ese proceso de trabajo, de intercambio y de metabolismo con la naturaleza, y comparte sus productos. Ese proceso es un proceso de movilización social, de despliegue y ubicación del trabajo, y esto nos permite entender la transformación técnica de la naturaleza conjuntada en un único proceso con la organización de la sociedad. Esta idea me parece muy potente, no solo porque nos pone una clave de interrogación a distintas formaciones sociales, sino porque además no plantea una escisión ex ante entre economía y política, que suelen ser uno de los límites más relevantes con los que nos topamos en el momento de recuperar determinados análisis y de pensar la dinámica social. Y también me parece que conecta con esta idea de una historiadora marxista, Ellen Metzing-Woods, que plantea justamente en este registro la necesidad de pensar la contradicción entre los procesos de producción y de apropiación del excedente, la contradicción entre quienes están realizando los procesos de producción y quienes realizan los procesos de apropiación del excedente. Esa contradicción, desde el vamos, va a decir Metzing-Woods, implica formas políticas, implica formas de distribución del poder, implica instituciones, implica formas jurídicas. De esta manera no hay una separación ex ante entre economía, política y modo de movilización del trabajo social. Esto me parece sumamente interesante, primero, y digo esto porque es la nota al pie, estamos en un contexto en donde la discusión y las problemáticas que se derivan de
cómo hemos pensado, cómo hemos actuado la relación entre el hombre y la naturaleza, o entre el género humano y la naturaleza, o entre la clase dominante y la naturaleza, depende las conceptualizaciones, está a la orden del día, no solo en los debates académicos o teóricos, sino en los debates cotidianos de las poblaciones, de las comunidades, de los pueblos, respecto de su modo de su modo de vida, de su modo de reproducirse, de los modos de reproducirse que pueden proyectarse hacia el futuro. Con lo cual, esta idea de trabajo, de movilización general del trabajo, me parece sumamente potente como para poder seguir, digamos, dando la batalla, las batallas en el terreno del conocimiento necesarias para poder transformar esas relaciones que generan tanto problema, tanta infelicidad y tantos malestares y padecimientos que pueden ser innecesarios desde un punto de vista. Conecta también esta idea de movilización del trabajo social con toda una línea, digamos, de elaboraciones en el marxismo clásico. No me voy a detener ahí por una cuestión de tiempo, pero me parece importante recuperar, ¿sí?, esta idea del trabajo como actividad práctica, actividad colectiva, social, práctica de interacción entre el hombre y la naturaleza, es decir, al mismo tiempo de diferenciación y de integración, y entonces pensar en esta forma, digamos, en la forma en que se estructura esta relación en las formaciones sociales concretas, como el núcleo desde donde se pueden traccionar diferenciaciones y, digamos, categorizaciones y separaciones o no entre economía y política. Me parece entonces como primera cuestión para poder pensar entonces cuáles son las particularidades, cuál es la especificidad de las sociedades capitalistas, cuál es la especificidad de esta forma de movilización del trabajo social que entraña justamente procesos de expansión, procesos de subordinación, procesos de desposesión, de apropiación del excedente particulares y específicos. Y allí, de nuevo, encontramos que en toda formación social, y los antropólogos hemos sido, digamos, como muy detallistas, digamos, y hemos puesto hemos vuelto visibles, digamos, innumerables tipos de relaciones que operan en estos modos de movilizar el trabajo social, intercambios, alianzas, relaciones de reciprocidad, de parentesco, formas de explotación, formas de subordinación, guerra, etc. Las formas específicamente capitalistas de movilización del trabajo social suponen, van a decir historiadores, economistas, antropólogos, como el Wolf, entre ellos, supone que toda esa miríada de relaciones que podemos encontrar en distintos momentos y en distintos espacios, están traccionadas, están como dinamizadas a partir de una lógica que conecta la categoría de movilización del trabajo social con formas de producción del excedente que van a delimitarse en una esfera y van a contribuir a delimitar una esfera, entre comillas, económica, una esfera en donde las formas de coerción y de dominio que se den van a estar situadas en el terreno de lo privado, que también se configura en esa diferenciación, y una esfera pública o institucional o política, va a decir Maxine Woods, en donde las intervenciones, las relaciones y las estructuras, digamos, institucionales, van a estar en función de garantizar
la continuidad y la reproducción de aquella forma de extracción y apropiación del excedente a través del proceso de trabajo y de la, digamos, de la forma económica que ese excedente va a asumir. Y esa forma es la forma de valor. Y a mí me interesaba recuperar esta idea porque desde las elaboraciones antropológicas hemos trabajado los aspectos morales, los aspectos políticos y los aspectos, si se quiere, subjetivos o no materiales respecto de la forma de valor, ¿sí? Y acá viene en nuestro auxilio una economista que sobre fines de los 70 estaba planteando, fíjense, en el mismo contexto de discusión que Wolf, aunque en otra disciplina, estaba planteando cómo pensar esta forma particular que adquiere el trabajo objetivado en las relaciones capitalistas o en las sociedades capitalistas. ¿Qué implica esta forma de valor y cómo conecta con el trabajo, con ese trabajo general? La hipótesis de lectura que nos propone Diane Elsen tiene que ver con sostener que esta actividad práctica, este trabajo general en todas las sociedades, asume distintas formas y distintas diferenciaciones, porque se moviliza de distinta manera. Y entonces podemos pensar en dimensiones privadas, sociales, en dimensiones abstractas y concretas del trabajo, ¿sí?, que se van a objetivar de distinta manera en las distintas formaciones sociales y que entonces van a desarrollar y van a implicar estas formas políticas diferenciadas. Yo adelanté algo respecto de lo que implica esta forma de extracción del excedente y apropiación del excedente para mixing goods, y acá lo que nos propone Elsen a través de la categoría de valor es seguir indagando en esas implicancias. Entonces va a decir que este dominio del trabajo abstracto, del aspecto abstracto del trabajo en las formaciones capitalistas, implica su expresión como valor de cambio, su objetivación en el dinero y la subsunción en el capital como relación fundamental de producción de la riqueza en las sociedades contemporáneas. Sin embargo, esto no quiere decir que sea la única relación o que sea la que tiende a uniformizar, digamos, todo el campo de desarrollo, de movilización del trabajo social. Quiere decir que es la relación que marca la dinámica del conjunto de las relaciones y hacia la cual el capital, como modo particular de apropiación y de acumulación de la riqueza, tiende a orientarse, tiende a estructurarse, tiende a tender, valga la redundancia. Esta forma de subordinación del trabajo, el trabajo asalariado, supone supone una forma de reproducción social que no solamente implica que es el capital el que se reproduce a través de relaciones mercantiles, el valor del dinero, sino que los trabajadores también están inscritos en esos circuitos de circulación y de consumo mercantiles. Es así que en las sociedades comandadas por el valor de cambio, acontece el fenómeno de que emerge un grupo social identificado por su carácter de trabajador, ¿sí? Su carácter de trabajador que se opone como portador de capacidad de trabajo a los medios de producción
porque está en relaciones variadas con los medios de producción y en general está desposeído de los medios de producción y de subsistencia, y los objetos, por supuesto, de trabajo. Esta situación es única históricamente. No hubo otros conjuntos sociales que en un plano de igualdad jurídica, como es la que inaugura la figura de la ciudadanía o la figura de el trabajador libre, entre comillas, no figura abstracta, al mismo tiempo esa igualdad jurídica implicara desposesión de un grupo y propiedad y derecho a apropiación del excedente por parte de otro grupo o de otra clase. Esto es una experiencia particular en las relaciones de subalternidad. No quiere decir que no haya habido relaciones bajo esta forma de trabajo asalariado en otras sociedades. Sin embargo, como marcan historiadores como David McNally, como, bueno, acá si hay algún historiador especializado, nos podrá seguramente colaborar con cuestiones mucho más precisas. Hay historiadores, bueno, McNally, la misma Maxine Woods y demás, que plantean como diferencias históricas entre los sujetos del trabajo asalariado en el mundo antiguo y los sujetos del trabajo asalariado en la contemporaneidad o en el capitalismo. Yo solamente, hay varias diferencias, yo solamente voy a mencionar que McNally marca que el ser portador de trabajo, de capacidad de trabajo, digamos, que se intercambiaba por dinero, en la Grecia antigua en general tenía que ver con haber sido capturado en una guerra y vendido, o bien estar sometido a deudas y tener que trabajar por un salario para poder saldarlas, pero que en todo caso cualquiera de esas dos relaciones implicaba una separación, una escisión entre ese sujeto y la comunidad, el oikos, la comunidad de pertenencia a la comunidad de reproducción, la comunidad identitaria. Y esto no acontece justamente en nuestra sociedad con los trabajadores asalariados, donde justamente hemos estado durante varias décadas, varios años, discutiendo el problema de cómo es el trabajo asalariado el vector que estructuraría o que marcaría las adscripciones y los procesos identitarios de los conjuntos de trabajadores y de desposeídos en la situación de asalariados, para ser más amplios en la definición. Entonces, eso me parece, digo, como uno de los elementos, hay más y son mucho más complejos, pero para que pensemos la especificidad del trabajo asalariado en tanto marca de nuestras sociedades capitalistas, digamos, de las sociedades capitalistas en las que vivimos. Y me interesaba marcar esto en relación con justamente la heterogeneidad en la que hoy con la que hoy nos encontramos quienes estudiamos el mundo del trabajo, quienes pretendemos construir y producir conocimiento en torno de el mundo del trabajo, el mundo de los trabajadores y las relaciones que allí se traban. Y entonces ahí me interesa detenerme por un minuto en cómo juegan las heterogeneidades y las múltiples formas de movilización del trabajo social en la construcción de nuestras etnografías y en la construcción de los sujetos, ¿no? y de los problemas en los que trabajamos. Y allí, bueno, estamos frente a un conjunto de etnografías que dan cuenta del carácter fluido, variable, cambiante, que está caracterizando estas relaciones en las que los distintos conjuntos sociales, o mediante las cuales los distintos conjuntos sociales garantizan su reproducción cotidiana.
Y ahí tenemos conjuntos de trabajadores diversos, inscritos en relaciones asalariadas intermitentes, que pueden ser formales, que pueden ser informales, que pueden ser continuas, que pueden ser interrumpidas, que pueden ser cíclicas, que pueden ser estacionales. Trabajadores en relaciones de trabajo familiares, en donde allí la forma de intercambio y de producción y de apropiación del excedente suele involucrar al grupo familiar, no ya a un trabajador individual, o a un individuo, a una persona individual. Relaciones de autoempleo, en donde hay alguna posesión, digamos, o algún control sobre medios de trabajo, sobre objetos de trabajo, y entonces hay como una relación de producción de valor que se, digamos, directamente para el mercado, no ahí la apropiación se produce directamente en el mercado. Relaciones de reciprocidad que procuran garantizar la reproducción entre grupos de pares. Digo, hay como una multiplicidad de formas en donde, sin embargo, la idea de, la forma de tracción del valor de cambio y de las reproducciones a través de la forma dineraria va adquiriendo mayor preeminencia, digamos, si lo miramos históricamente. Entonces, el proceso de determinación del trabajo social como trabajo abstracto es un proceso abierto, histórico, contradictorio, desigual. Su realización depende de la efectiva subsunción del trabajo como trabajo asalariado y la consiguiente reproducción de la fuerza de trabajo disponible. No está dado, no es único, digamos, no es unilineal, no es unívoco. Es una tendencia que opera a través de una fuerza social que se va desplegando en territorios y en regiones y en temporalidades que están marcadas por los conflictos y por las dinámicas de quienes tienen que ser efectivamente subordinados y subordinadas. El supuesto de la relación de explotación como fundante de la lógica de movilización del trabajo social permite ordenar en términos de configuraciones antagónicas las diversas formas de realización del trabajo social que enhebran la reproducción de los trabajadores con la reproducción social en general, la reproducción de los trabajadores como conjunto social, como colectivo. Y entonces ahí entramos en los problemas de reproducción social, que también están a la orden del día respecto de, bueno, formas de cuestionar y formas de discutir y formas de construir focos de análisis diferentes en términos de las relaciones entre trabajo, economía y política. Aquí voy a brevemente, porque estamos ahí con el tiempo para todo lo que quiero decir un poco largo, me interesaba recuperar una idea de Michael Lebovic que postula en un texto que se llama Más allá del capital, que hay que poder pensar la construcción de las lógicas de reproducción del capital y la construcción de las lógicas de reproducción del trabajo asalariado como conjunto, ¿sí? Que implica la relación, pero también implica todas las formas de reproducción que supone construir un trabajador asalariado. Hay que pensarlos como procesos que están obviamente indisolublemente constituidos. Si hay reproducción del capital es porque hay trabajo asalariado. Esa es, digamos, la premisa para pensar la vinculación entre reproducción social y reproducción del capital. Sin embargo, va a decir Lebovic, este nexo constitutivo de los dos polos de la relación no supone una total identidad. Entonces, lo que él plantea es que mientras la reproducción del capital supone su propia reproducción ampliada en términos abstractos, la reproducción del trabajo asalariado, de los trabajadores, de los conjuntos sociales subordinados, porque
están peleando, digamos, por su reproducción social a través de distintas formas de subordinación, remite, va a decir él, a la expansión de necesidades que permitan un desarrollo más amplio y multilateral de las capacidades humanas. Esta cuestión de no hay una hay una esencia histórica, por decirlo de alguna manera, hay una trabazón histórica que marca lo que podemos ser, lo que podemos hacer, lo que podemos realizar, histórico-social, y lo que va a plantear Lebovic es que en un punto la dinámica de reproducción del capital se contradice con la expansión de necesidades y de capacidades por parte del trabajo asalariado en esta gran masa de trabajo. Entonces ahí establece un principio de contradicción, digamos, en la reproducción social, que le permite investigar en esta no identidad, le permite investigar y poner como objeto entonces el proceso de reproducción del trabajo asalariado, más allá del intercambio mercantil que supone la venta de fuerza de trabajo y su puesta en acto en procesos de producción de valor y que son apropiados por los capitalistas, grosso modo. Entonces le voy a hablar de la economía política del trabajo. Y ahí, si vamos a la historia, si miramos históricamente, esta idea de economía política del trabajo y la idea que yo planteaba recién de realización del trabajo abstracto como tendencia y como proceso, ¿sí? como una dinámica que caracteriza la expansión del modo de producción capitalista, la expansión del capital, permite pensar, construir la hipótesis de que no todo el trabajo social que se moviliza está inmediatamente vinculado con la forma de valor de cambio o la forma de producción de valor de cambio o la forma de subordinación en las relaciones de producción del valor de cambio. Y esto es re interesante de ser pensado como en lo que estructura la reproducción social, digamos, porque justamente es ahí a donde podemos ver esta tensión entre crecientes masas, cantidades de trabajo social movilizado en pos de actividades o tareas de reproducción que han sido paulatinamente subordinadas a la lógica del capital. Estoy pensando en, por ejemplo, la mercantilización de la alimentación, de los productos alimenticios, que para Aglietta fue como la marca en Estados Unidos de los cambios en la pauta de consumo de la clase trabajadora, allá por los 30, y entonces la transformación en esas articulaciones entre el trabajo social que se movilizaba en la producción y reproducción de valor y el trabajo social que se movilizaba en la reproducción de las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Y podemos pensar muchos ejemplos más, también asociados a formas jurídicas, institucionales y políticas concretas y particulares. Y esto no implica que esas masas crecientes de trabajo social subordinadas en forma a las formas de monetarización y de producción de valor, agoten las relaciones a través de las cuales las clases trabajadoras procuran su reproducción y procuran, digamos, garantizar sus condiciones de vida. Y acá tenemos indagaciones pioneras de Larissa Lomnitz, Edith Wolf, que se enfocaron en las redes y las relaciones de vecindad, de compadrazgo, a través de las cuales circulan procesos de reciprocidad, de don contra don, redistribución, que operan en los intercambios cotidianos, en las relaciones entre grupos cotidianas, y dan sustancia a esas relaciones a través de las cuales los conjuntos sociales
conjuntos sociales subalternos se reproducen y logran, digamos, garantizar sus condiciones de vida y sus condiciones de trabajo. A pesar de las diferencias en los enfoques y de distintos conceptos que se fueron acuñando a lo largo del tiempo, Lomnitz, Wolf, estos estudios pioneros estaban viendo cómo las sociedades latinoamericanas, el trabajo asalariado, ¿sí? o la expansión del trabajo asalariado, se producía a través de vastos procesos de desposesión, de lucha contradictoria, de disputa, de configuraciones particulares de grupos y conjuntos sociales que migraban del campo a la ciudad, que en la ciudad se establecían y configuraban determinadas espacialidades, y que eran objeto de determinadas intervenciones estatales, y que construían, bueno, estas relaciones que acabo de plantear. Y esto, digamos, tiene marcas súper importantes en el modo en que las clases trabajadoras latinoamericanas van a construir sus politicidades, su politicidad, sus acciones colectivas y sus procesos de antagonismo. Y me parece interesante recuperar las etnografías que hoy asumen esta idea de ganarse la vida como premisa para la reproducción de estos conjuntos sociales, en donde el trabajo asalariado es una de las alternativas, esto que yo planteaba antes, transitoria, eventual y demás. Pero me parece interesantísimo ponerlas en torno a este proceso más general e histórico de estructuración de unas formas de movilización del trabajo social que están entramadas en modos específicos de articulación de la expansión de las relaciones asalariadas. Y por eso me parece importante mirarlo históricamente. En este sentido, también las etnografías contemporáneas están poniendo el eje en elucidar y visibilizar y ordenar y explicarnos las lógicas y las construcciones simbólicas y morales que operan en los modos de construir demandas, en los modos de interpelar al Estado, en las politicidades que se van configurando también al calor de las transformaciones estatales, en los modos de gestionar esos modos de ganarse la vida que atraviesan a las sociedades y a las clases trabajadoras latinoamericanas. Estoy pensando en estos trabajos recientes de Susana Narodsky, de María Fernández Álvarez y Mariano Perelman. Bueno, hay un conjunto ahí de elaboraciones contemporáneas que toman estas formas heterogéneas de relaciones laborales y demás, pero las ponen en clave de el ganarse la vida como el imperativo que está estructurando las formas de movilización social de movilización social y de movilización del trabajo social de estos sujetos. Digo, me parece importante también interrogar esta categoría desde la perspectiva de articulación y rearticulación de economía y política a lo largo de la historia de las clases trabajadoras latinoamericanas, y ahí vienen en nuestro auxilio etnografías clásicas que estaban ancladas en el terreno de la comunidad, ¿no? Las antropologías de las comunidades de trabajadores o las comunidades obreras. Estoy pensando en el estudio de Jung Nash sobre los mineros de Oruro en Bolivia, comemos a las minas nos comen a nosotros, o el otro en una comunidad industrial enfrentando procesos de desindustrialización en Estados Unidos, la hegemonía empresaria en Estados Unidos, ahí los trabajos de José Sergio Leite López sobre estas formas de
las formas, estas multiplicidades de relaciones de producción y reproducción se fueron desplegando en contextos de industrialización en Brasil, con los azucareros, los trabajadores azucareros y los trabajadores textiles. Digo, hay como mucha tela para cortar respecto del conocimiento que la antropología fue aportando al modo en que estas heterogeneidades se fueron desplegando y se fueron constituyendo en la historia de las clases trabajadoras latinoamericanas. Y entonces, finalmente, me interesaba articular este último eje problemático para plantear muy brevemente las dos hipótesis de trabajo que pensaba para poder construir como un mapa colectivo, si se quiere, o pensar si se puede construir un mapa colectivo para el trabajo en estos problemas. Y que tiene que ver con, bueno, si decimos que la movilización del trabajo social traccionada por esta forma particular de producción y extracción del excedente que delimita la esfera de lo económico en el capitalismo, con esa impronta fuertemente política que tiene esa delimitación de lo económico en esos términos. Digo, si decimos que esto es una apuesta, que esto es una tendencia que el capital como fuerza busca imponer, necesita imponer para poder reproducirse, pero que no está dada y no se configura inmediatamente, no aparece inmediatamente en la historia ni en los territorios, entonces va de suyo, digo, que tenemos que pensar la dinámica de desarrollo desigual y combinado como una tendencia, como una vía, como una cualidad inherente a esta totalidad que busca construir, busca constituir el capital en su reproducción. Acá hay como, bueno, un redescubrimiento de esta categoría, de esta idea de desarrollo desigual y combinado, para poder pensar procesos de luchas específicos, procesos de subsunción y subordinación específicos, procesos políticos y confrontaciones en sus particularidades, en sus tiempos, en sus temporalidades, en sus espacialidades, que tienen que ver con justamente cómo esta apuesta de la reproducción ampliada del capital en distintos territorios y en distintos momentos enfrenta y necesita, digamos, producir una serie de relaciones que no están dadas en lo inmediato. Esas relaciones son las relaciones de desposesión, los conjuntos sociales, los grupos, las comunidades, las clases luchan contra la desposesión, entonces ese resultado ya es dinámico. Los procesos de mercantilización y los procesos específicos de proletarización, que es esto de la subordinación asalariada. Esos tres procesos que son necesarios justamente para la subordinación asalariada, no se dan al mismo tiempo, no se suponen, y son el objeto y, digamos, el terreno en donde se van configurando los sujetos y los actores en disputa. Y entonces está buenísimo también ver cómo la investigación contemporánea nos permite pensar esto. Estoy pensando en los trabajos de Hernández Corchado sobre la migración y proletarización en el norte, los procesos de desposesión que se dan en la zona de Guerrero y los procesos de migración que se disparan, y el proceso de proletarización no se da allí, no se da la inmediata subordinación al trabajo asalariado de esas poblaciones, sino que se da en Estados Unidos, se da en el norte, y ahí produce politicidad y específica y relaciones y configuraciones en donde lo étnico, lo racial, lo clasista se articulan en contiendas particulares y específicas. También estoy pensando en los trabajos de Jardín Kashmir y Leslie Gill, que comparan el modo en que estos procesos de desposesión y de
y de reconfiguración de las relaciones locales tienen resultados diferentes, también en virtud de cómo se organizaron históricamente las clases trabajadoras que los están disputando. Digo, ahí me parece que tenemos un campo de abordaje vastísimo para poner en diálogo a través de esta categoría de desarrollo desigual y combinado los distintos procesos particulares que venimos trabajando, identificando y tratando de explicar, y sobre los cuales tratamos de producir conocimiento. Entonces, para ya ir metiéndonos, digamos, en la construcción de las hipótesis de trabajo y abrir ahí a las preguntas, lo que me parece importante es como poder pensar estas tres formas en que trabajo, economía y política se articulan en las sociedades o en la dinámica social contemporánea, ¿sí? Forma de valor, forma de articulación entre producción y reproducción, y formas de desarrollo desigual y combinado. Me parece importante pensar dos cosas para América Latina, siempre con la impronta histórica, ¿no? Primero, cómo tenemos procesos de largo plazo operando en las configuraciones contemporáneas en América Latina. Y acá, y esto es algo que por supuesto no tengo para nada desarrollado, digo, lo pongo más en términos de pregunta, en términos de pensar si sirve, si nos resultaría fructífero, estoy pensando en cómo ya, digamos, podemos identificar junto con Pérez Brignoli y Ciro Santana Cardoso procesos de transición al capitalismo diferenciados. Ellos, en la América Latina, ¿no? Ellos van a decir que, de acuerdo al modo en que se estructuraron las relaciones con las colonias y las inserciones, digamos, en los espacios de América Latina, digamos, de los espacios de América Latina como espacios coloniales, se produjeron determinados tipos de inserciones que, se produjo determinado tipo de transiciones que van a estar marcando procesos de desposesión, procesos de movilización del trabajo social particulares. Y ellos marcan tres elementos y ponen tres ejemplos que a mi juicio tienen que ayudarnos a poder pensar qué de eso está operando todavía hoy en el modo en que se configuran los sujetos. Plantean un primer tipo de transición marcado en aquellos espacios coloniales en donde las estructuras que resultaron centrales, digamos, en la estructuración de la dominación colonial. Y entonces allí lo que dice es que la principal vía para la transición fueron las reformas liberales, que expropiaron tierras y las pusieron en el mercado, digamos, de la propiedad privada, y están pensando en las zonas de comunidades indígenas, que habían sido subsumidas, digamos, al trabajo forzado, a distintas formas de extracción del trabajo y de los excedentes, pero que estaban en sus tierras, que todavía estaban ubicados habitando esos territorios y esos espacios. Y de esta manera, la disputa por la reforma, digamos, la construcción de un mercado de tierras tiene como ejes la pelea con la iglesia y con las comunidades indígenas. Y esto va traccionando los procesos de transición al capitalismo en esas regiones como el eje central. Piensan en México, piensan en Centroamérica con sus economías de hacienda, con sus economías exportadoras, y las pone como particularmente diferentes a los tipos de transiciones, como en Brasil, en donde el eje estuvo puesto, el mecanismo fundamental estuvo puesto en la abolición de la esclavitud. Yo digo, pienso en poder ligar, no solo con formas de transición o con formas de estructura económica,
de nuevo, estos procesos, sino como la inauguración, digamos, de procesos de largo plazo que todavía hoy operan en la configuración de la conflictividad. Y si estamos pensando en cómo se están indagando las relaciones entre procesos de racialización de la pobreza, racialización de la clase, en cómo miramos esas articulaciones desde el hoy históricamente, estos procesos, estas formas concretas de procesos de desposesión, me parece que tienen mucho, muy potente para decirnos. Y la segunda y última, y ya para terminar, es cómo pensamos estas inscripciones concretas en relación con dinámicas o formas globales de territorialización del capital. O sea, cómo no escindimos los procesos latinoamericanos, por un lado, de estas formas particulares, estas formas históricas particulares, pero por otro lado, también de estas tendencias que se van constituyendo globalmente, la forma de territorialización del capital a través de la extracción de recursos naturales y de la explotación de recursos naturales, que esto es algo, bueno, que hoy en día está a la orden del día, en las agendas, en los debates. La cuestión de las zonas económicas especiales como espacio de anudamiento específico de trabajo, economía y política en América Latina, en el mundo en realidad, y esta es la hipótesis que traen algunos antropólogos como Patrick Nevelin, que plantean que, bueno, esas regiones económicas especiales anudan de manera particular procesos de desarrollo y expansión del capital, procesos de superexplotación del trabajo, feminización de la fuerza de trabajo, articulaciones con formas informales y familiares de explotación, y todo esto vinculado con la producción de valor y la producción de inserción de las economías de esos países en el mercado internacional y en matrices, digamos, en cadenas globales de valor. Entonces, ahí me parece que también se anudan particularmente estas relaciones entre trabajo, economía y política, y me parecen como espacios también potentes para poder pensarlos etnográficamente. Bueno, muchísimas gracias, yo corto por acá, vamos a las preguntas y aportes y comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctora. Brillante la ponencia, magistral diría yo, compleja teóricamente, pero con muchos ejemplos antropológicos, etnográficos que enriquecen el debate. Y bueno, hay preguntas en el chat, nos dejaste pensando bastante. Muchísimo, entonces te voy a hacer las preguntas que hasta ahora han hecho, anímense si tienen más. La primera es, ¿cuál podría ser su definición de trabajo en la actualidad bajo las extracciones de valor que ha mencionado? La segunda, la explotación del trabajador y la apropiación del valor de su trabajo durante los últimos años en América Latina han sido promovidos por una dinámica de acumulación por desposesión o por la dinámica acumulativa de capital. Y la última es, ¿cuál es su percepción sobre el trabajo no clásico, ya que en la actualidad, y más aún en la pandemia, jugó un papel fundamental en las familias que viven al día? Bien. ¿Vamos con esas tres? Perfecto. Bueno, a ver, la definición de trabajo hoy, bueno, digo esto, me parece que es un poco poder pensar esto de el polo de actividad práctica que aporta y a través del cual no solamente se reproduce el capital, sino también se reproduce específicamente la clase trabajadora, digamos, en este sentido ampliado de clase trabajadora, en donde aquellos cuyo trabajo, cuya actividad práctica no se realiza inmediatamente como valor, no se intercambia inmediatamente por dinero,
también son parte de la clase trabajadora y su actividad práctica también es trabajo. Me parece que necesitamos como una aproximación que pueda dar cuenta de estas heterogeneidades, de estas múltiples capas de actividad práctica, de reproducción, y en todo caso poder especificarla a partir de las contradicciones específicas que vayamos observando en distintas escalas y en distintos espacios, digamos. Yo mantendría una definición de trabajo como, mantendría esta definición más general de trabajo como actividad práctica, que en el capitalismo se objetiva en la forma del valor de cambio y del dinero, y que es esa objetivación la que está traccionando el modo en que se producen las pugnas por movilizar el conjunto del trabajo social, el conjunto de la actividad práctica. Como iría por ahí. Bueno, respecto de las dinámicas de desposesión y la dinámica, digamos, de reproducción ampliada, yo tiendo a pensar que son dos dinámicas simultáneas y que muchas veces el impulso a la desposesión viene dado porque justamente hay procesos de reproducción ampliada que quieren, digamos, enraizar en esos territorios de desposesión. Pongo un ejemplo, en Argentina, en mi país, la expansión de la frontera agropecuaria y los procesos de desposesión de pequeñas comunidades campesinas y demás, o de espacios, digamos, territorios comunes, tienen que ver con, bueno, un proceso de reproducción ampliada de capitales que quieren enraizar, quieren subordinar esos territorios a la reproducción ampliada. Y entonces, ahí desposesión es condición para la reproducción ampliada. Me parece que hay que pensarlos no de manera excluyente. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con Harvey, que es la desposesión lo que marca la acumulación contemporánea. Me parece que esto, y más en nuestros territorios, ¿no? Porque si no parece como que queda como una mirada en donde los procesos específicos de desposesión, esto que yo decía de la historicidad de los procesos de desposesión que atravesamos, por ahí como que se pierde. Y me parece que si hay algo que marca la historia de las clases trabajadoras en América Latina, es esa lucha por la tierra, esa constante tensión y disputa por la desposesión y por los modos en que esa tierra se pone a producir. Bueno, México ni hablar, pero también Centroamérica, también Brasil, en Argentina de manera un poco más mediada, pero digo, me parece que hay que pensarlo en relación, desposesión y acumulación ampliada como procesos en relación. Y finalmente la idea del trabajo no clásico, bueno, sí, lo de clásico y no clásico es una distinción que resulta operativa en términos de esta cuestión más, diríamos, clásica, esta distinción más clásica entre justamente el trabajo como aquello o como aquel directamente implicado en la relación asalariada, directamente implicado en la producción de valor y plusvalor. En esa perspectiva, que dejaba fuera el trabajo no clásico, y que es la que miran, digo, desde la economía y desde muchas disciplinas, es como que se sesga ese recorte sobre el trabajo como trabajo asalariado, y todo lo demás queda fuera y se pierden las vinculaciones internas. Me parece que o sea, desde el punto de vista de las clases trabajadoras, la configuración de las clases trabajadoras, bueno, es incorporar los debates sobre cómo se organiza el conjunto de la reproducción, es una tarea pendiente, es una tarea que está a la orden del día, que van llevando adelante los movimientos feministas, que van llevando
adelante una multiplicidad de sujetos que llevan adelante quienes cuestionan y quienes reivindican la necesidad de contar, digamos, de tomar cuenta de la inmensa cantidad de trabajo social que se moviliza para poder reproducirnos cotidianamente, para poder dar cuenta de nuestras formas de reproducción cotidiana. Y esto me parece que ya como que ayuda a pensar el terreno de lo emancipatorio, ¿no? Frente a esta dualización, frente a esta distinción, frente a esta exclusión, en donde trabajo asalariado y el resto del trabajo movilizado, como diría Lebovic, esta distinción responde a esta lógica de reproducción ampliada del capital. Nosotros, bueno, empezar a plantear, desde el punto de vista de los trabajadores y de nuestra reproducción social y de nuestro horizonte de reproducción ampliada, cómo conjuntar y reorganizar estas relaciones para que justamente acontecimientos como el que atravesamos de la pandemia permitan conseguir mejores condiciones de reproducción para más personas, más amplias, más extensas y bueno, mejores, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Maya Neirot le quiere hacer una pregunta. Muchas gracias por toda la charla, doctora. Realmente es una charla bastante densa, nos deja muchas cuestiones ahí para seguirlas pensando. Pero yo voy a ir a una pregunta un poco de repente más, no sé, vamos a ponerlo desde el punto de vista de varias universidades donde se nos ha extirpado básicamente el marxismo, y en varios contextos donde siempre se lo ve como el obsoleto y más bien no se repiensa más bien todas estas posibilidades de análisis que nos brinda en términos epistemológicos y de análisis para nuestra realidad, y más desde la antropología. Y mi pregunta va en qué es lo que piensa en torno a todas estas tendencias que anuncian el fin de la proletarización, frente a estas tendencias del emprendedurismo, el tema del crecimiento de lo informal. En el caso boliviano tenemos más del 80% de las personas en trabajos informales, y que muchas veces por esa situación se cree que es el fin del proletariado o el fin de la posibilidad de la organización, y que todo este tema de la organización colectiva estaría obsoleto, ¿no? Y más, bueno, nos vemos nublados de todos los valores neoliberales en medio. Sí, bueno, en principio yo digamos como que soy muy insistente con la cuestión histórica, porque este tipo de discursos no son novedosos y han acompañado, digamos, cada ofensiva sobre las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores. Son una forma, digamos, de producir desorganización, por decirlo de alguna manera, con Carbonella y Kashmir, de producir desorganización en las clases trabajadoras. Me parece que, bueno, de hecho, en esta idea que venimos acuñando sobre qué es lo que se necesita, digamos, para movilizar el trabajo social y que siga siendo capitalista, el proletariado, la idea del proletariado, del trabajo asalariado, no puede desaparecer. Son una y la misma cosa. Capital y trabajo asalariado son una y la misma cosa, en el sentido de que las condiciones de reproducción del capital dependen de la explotación del trabajo asalariado. Otra cosa es que asociemos trabajo asalariado con o reduzcamos el trabajo asalariado como categoría a ese grupo particular y digamos, históricamente discreto, ¿sí? De trabajadores industriales, manufactureros, en general blancos o homogéneos étnicamente, homogéneos en términos de género, proveedores, etcétera, 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 que resultó la formación que traccionó, sí, la formación, digamos, la forma que asumió la clase trabajadora y traccionó la conflictividad y la disputa, como incluso los horizontes de los trabajadores durante un periodo de unos 30 años, ¿no? Entonces,
desde la posguerra, digamos, hasta la crisis del Blasio, la crisis del Estado de Bienestar, bueno, el advenimiento del neoliberalismo. Pero me parece que es un error pensarlo de esa manera, es digamos, un error interesado en el caso de quienes están interesados en prolongar estas formas de explotación y de subordinación, y nuestro error es como construir tipologías, por decirlo de alguna manera, de formas de organización y de formas de, y de formas de expresión, y de formas de politicidad. Me parece que en eso los antropólogos tenemos como que afinar nuestras herramientas para poder identificar cómo a lo largo de la historia de las clases trabajadoras latinoamericanas, esas formas de politicidad, esas formas de organización sindicales más clásicas, si se quiere, o más, respondiendo más al objeto de estudio de la sociología del trabajo, tenían adentro y contenían un montón de particularidades, un montón de procesos de conflicto, de lucha y de organización, marcados por los procesos particulares que se fueron dando y articulados con los procesos particulares que se fueron dando en nuestros países. Entonces, ahí me parece que tenemos como mucho para decir respecto de las formas en que en la acción de los colectivos se van configurando organizaciones y relaciones y vinculaciones novedosas. Y respecto de, y novedosas y particulares, y respecto de la cuestión del emprendedurismo, bueno, ahí hay que ver bien, digamos, esto, qué contenidos culturales está queriendo, digamos, como enlazar esa noción, que muchas veces no significa sino producir relaciones laborales encubiertas, digamos, relaciones salariales encubiertas, en el sentido de que la desprotección social, digamos, que supo ganar el trabajo asalariado, pero las mismas condiciones de subordinación. No hay control sobre el producto del trabajo, no hay control sobre el proceso, no hay control sobre el mercado. Entonces, bueno, pensar también qué formas de subordinación encubren. Ya, la última pregunta, doctora, que la acaban de mandar. La transición de la flexibilización del trabajo al teletrabajo asalariado y al autoempleo abren una nueva esfera político-económica para la región de América Latina, o más bien revelan la profundización de los desplazamientos de la clase trabajadora. Está buena. Bueno, pueden ser las dos cosas. Bueno, eso es temón, porque seguramente abre, y ahí hay que pensar por dónde pueden irse configurando estas politicidades, en qué aspectos de la producción, de la reproducción, pero también expresan los desplazamientos. Esto que yo planteaba de las zonas económicas especiales me parece como un buen espacio etnográfico para mirar estas, porque ahí es capital transnacional, insertándose en cadenas globales de suministro y demás, pero al mismo tiempo produciendo condiciones políticas para su expansión diferentes a las del resto del territorio, de los territorios nacionales, y bueno, y dinamizando qué conflictos, qué formas de organización, qué formas de articulación entre economía y política. Esa es una buena pregunta, pero ahí me parece que está el tema del desplazamiento. Si por desplazamiento entendemos esta cuestión de procesos de deslocalización de capitales productivos que se van como abriendo y constituyendo en cadenas. Si lo entendí bien, me parece que es como una vía para ir por ahí. Ok, pues muchísimas gracias, doctora. Fue bastante enriquecedor y nos dejarás pensando toda la noche. Bueno, pues voy a terminar con la transmisión. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias a los que vieron la transmisión en Facebook. Y bueno, esperemos tener un siguiente encuentro. Gracias.
No, estuvo buenísimo. ¿Ya está? Sí, paramos la transmisión, Listo. muchas historias todo hermosas. La verdad yo me quedo como que un rato era, ay, necesito más concentración para seguir pensando, nos dejaste con muchos temas